Y arranca la segunda parte de Gladys en Éxitos. Igual seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través de esta transmisión que hace el Circuito Éxitos, pero también tienen otras opciones, nos pueden escuchar por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, por www.exitosfm.com y por YouTube Circuito Éxitos. Mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys en Twitter, @Rodríguez_Gladys en Instagram. Y vamos en esta segunda parte a desarrollar un tema que bueno, que está dando de qué hablar y tiene que ver con las últimas, aparentemente, medidas tomadas con relación al tema de la inmigración en Estados Unidos por el gobierno de Trump. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. En esta segunda parte de Gladys en Éxito vamos a revisar, como decía, medidas que está tomando el gobierno de Trump o que tomaría para poner límites nuevamente a la inmigración hacia Estados Unidos. De hecho, leo de CNN que un nuevo cambio repentino en las normas de inmigración de Estados Unidos con la excusa de la pandemia deja a miles de estudiantes internacionales en el limbo y sin saber si podrán cursar sus estudios el año que viene en el país. La Policía de Inmigración publicó una circular este lunes en la que informaba que los estudiantes extranjeros deben estar enrolados en un centro que ofrezca clases presenciales. Si no, tienen que abandonar el país, y la circular hace referencia a un cambio legal aún no publicado, pero que será oficial en el futuro cercano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando otra acción para restringir la migración legal, esta vez citando el impacto del coronavirus también, a pesar de un impulso del presidente Donald Trump para superar la pandemia. Su gobierno continúa promoviendo las medidas de inmigración, citando el brote y el costo de la economía. Y el gobierno ha seguido adelante con esta serie de medidas, como por ejemplo las menciono: prohibición de inmigración durante la pandemia de coronavirus, el muro fronterizo, la prohibición de viajes de reasentamiento, separación de familias en la frontera y detenciones masivas en la frontera, y endurecer leyes y trámites para los inmigrantes. Para hablar sobre este tema tenemos a quien es abogada justamente de inmigración, está en Estados Unidos, Marta Arias. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos, yo estoy muy bien y bueno, con un poquito asustada también como los estudiantes con estas noticias. Porque, a ver, ¿qué puede ocurrir para ubicarnos un poco en la realidad de estas medidas? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con los estudiantes? A ver, vamos a explicar esto bien. Los estudiantes que están en clases presenciales, o es decir, que sus universidades están ofreciendo únicamente clases presenciales, no van a estar tan impactados porque lo único que está diciendo la normatividad es que solamente podrán tomar una clase virtual o una clase de 3 créditos a los que son presenciales. Esos no son tan impactados. Hay otro tipo de modalidad en este momento que están haciendo las universidades que se lo llaman el híbrido. Es decir, tiene una parte de clases virtuales y otra parte de clases presenciales. Esas, los estudiantes van a poder continuar estudiando las clases virtuales y presenciales siempre y cuando la carga académica o el currículum del semestre no sea 100% virtual. Mientras sea una combinación de las dos, y la parte virtual no sea la mayor, lo van a poder continuar haciendo. O sea que ahí no hay tanto problema y hay muchas universidades que lo están haciendo así. Ahora, el problema más grande, ¿a quién viene? El problema más grande viene, número uno, a las universidades que solamente están haciendo clases virtuales, porque como usted lo dijo anteriormente, esos estudiantes sí no van a poder continuar estudiando únicamente en clases virtuales, empezando ahora en el otoño. Dos, los otros que afecta grandemente son los estudiantes de inglés o los que tienen las visas M1, que son visas vocacionales, de estudios vocacionales o prácticos. Esas personas no van a poder definitivamente hacer ningún curso que sea online. Hay muchísimos, pero muchísimos, sobre todo venezolanos, estudiando en los Estados Unidos inglés, y muchas de estas instituciones decidieron hacerlo online. Entonces yo creo que esos van a ser los más afectados. Afectar. Y también los estudiantes que tienen la visa F1, correcto. Explicaban, por ejemplo, en un chat de estos que tenemos pues todos, en el caso de madres que tienen a sus hijos, por ejemplo, estudiando allá con esta visa F1,
que no pueden tomar online más de 3 créditos en un semestre, que eso siempre ha sido así y que es lógico que si estás en Estados Unidos, con esa visa acudas en persona a clase, pero el problema es que en medio de la pandemia y las universidades dando clases online, entonces sencillamente le cortan esta posibilidad a todos aquellos que estén en esa condición o con ese tipo de visa, lo Sí, cual no sería exacto. justo. En este momento hay una excepción para las clases virtuales para lo que fue el periodo de estudios de la primavera y el verano. En la primavera y Exacto. el verano se dio la excepción de que podían hacerlo virtual, pues porque todo el mundo estaba Ajá. en cuarentena. Pero ahora empezando el otoño es que viene esta regulación que no se pueden tomar, como usted dijo, si son presenciales no se puede tomar más de un curso o 3 créditos. Y si es el método híbrido, no puede ser, pueden tomar más de una clase o 3 créditos, pero no puede ser más del 50% virtual. Esto va a ocasionar problemas a quienes. A ver, el problema de esto es el siguiente. Si un estudiante está en una situación de estas y les toca transferirse a una universidad que vaya a dar o el sistema híbrido, Ajá. bueno, no va a poder ser el sistema híbrido. Esa universidad le cuesta más dinero a ese estudiante, porque Así acuérdate, es. los estudiantes internacionales pagan 2 o 3 veces más que el americano o el residente. Entonces, si les toca pasarse y esa universidad le está cobrando más, obviamente va a haber un problema económico para ese estudiante. Ese es un problema. El segundo problema son las mismas clases de inglés. Si esos jóvenes están estudiando en centros donde son un poquito más económicos y no van a dar esa modalidad de híbrido, pues también van a tener problemas. Y por último, los que dicen efectivamente van a tener problema económico no pueden seguir sufragando sus gastos de matrícula y de manutención y se tienen que ir, pero sus países tienen cerrados los aeropuertos, entonces, ¿qué van a hacer? Esos jóvenes van Así a es. tener que tal vez transferir o hacer un cambio de visa, por ejemplo, si tienen visa de turista, entonces pedir un cambio a visa de turista mientras puedan salir de los Estados Unidos, porque no veo otra forma más que o transferirse a una universidad o hacer un cambio a una visa que se llama cambio de estatus, de una visa en este caso F1 de estudiante a una visa de turista de B1 o B2. Eso si la persona tiene la visa sellada en el pasaporte, que pueda hacer el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos, por lo menos mientras abren sus aeropuertos y puedan viajar. Y eso también Pero incurre un igual es, costo. sí, pero igual también es frustrante desde el punto de vista emocional que le digas a un estudiante que va por tercer año de la carrera que ya no puede terminar, que se había además proyectado para graduarse en esa universidad, que sencillamente tiene que ver qué hace o que se muda a otra universidad si es que hay alguna opción y si es que la puede pagar o que sencillamente se regrese a su país y listo, se acabó y ya se terminó ese plan de vida. Por lo menos eso que se había programado como familia, ¿no? No Es debería manejarse así. frustrante, además de ser frustrante, diría yo, asustador, porque estamos en julio 7, los clases de otoño empiezan más o menos a mediados de agosto, finales de agosto. En otras palabras, estos jóvenes tienen menos de un mes y medio para tomar una decisión Para, tan crucial. Entonces, es un imagínense. poquito dado de sorpresa, aparte de ser frustrante, es estresante, o sea, yo creo que está causando ansiedad y pues mucha preocupación en los padres y en los estudiantes. Es muy corto tiempo para Adicional al tomar una problema que ya decisión. existe, adicional al problema que ya existe de la amenaza del virus en Estados Unidos y en el resto del mundo, lidiar con la pandemia. Entonces ahora hay que lidiar también con este tema que además es fundamental para la familia como es la educación de sus hijos. Wow. Bueno, ¿Qué exacto. otras? Y si Sí, a eso le anexamos el cambio que hubo también a la regulación para los estudiantes el año pasado, y no sé si usted se acuerda, eso quedó también muy bien anunciado, claro que de pronto más en el vínculo legal, y es que el presidente también cambió había anteriormente un periodo de gracia como de 30 días para que el estudiante apenas terminara sus cursos de estudio o si definitivamente dejaba de estudiar, se pudiera ir de los Estados Unidos y en esos 30 días el estudiante no iba a incurrir en ninguna presencia ilegal. Ahora, con la ajá. nueva normatividad que emitió el presidente actual, un estudiante que deja de estudiar hoy o que hoy se aclava en sus clases, se tiene que ir porque a partir de mañana empieza a incurrir en presencia ilegal.
pues eso es súper delicado, o sea, no les están dando Wow. ni siquiera un día para salir, o sea, básicamente que si yo me gradúo hoy, yo tengo que comprar el pasaje antes de medianoche para salir, porque si no, a partir de mañana yo estoy ilegal, que eso es gravísimo porque no les está dando ese periodo de gracia que tenían antes. Entonces, si sumamos o unimos esa normatividad, la unimos con lo que está pasando ahora, que en menos de 45 días tienen que tomar una decisión, tienen que irse y si no se pueden ir y no se van a registrar o matricular para las clases del otoño, entonces al otro día de que terminan las clases del summer o del verano, entonces empiezan a incurrir en presencia ilegal si no hacen el cambio de estatus. Eso es bastante preocupante para la parte migratoria de la persona. Imagínense. Esperemos que los reconsideren, así es, exactamente, porque es arbitrario, bueno, obviamente es una decisión del gobierno de Estados Unidos, pero que pone en una situación difícil, compleja a muchas familias y particularmente a jóvenes, además también que están formándose allá en universidades privadas o públicas, pero además que han ocupado parte de su patrimonio, buena parte del dinero, quizás también hasta de la familia, en darles esa educación y de repente se puede romper esto abruptamente. Gracias Bueno, por tú, haber dije, estado con nosotros y haber explicado un poco. Sí, tú dijiste algo importante y es que el gobierno no está considerando por lo menos extender esto siquiera unos 6 meses más, darles un aviso más grande a los estudiantes, no solamente por ellos, sino por la economía. Si tú te pones a ver, se considera, está mirando algo que hay más de $1 billón que generan los estudiantes extranjeros en los Estados Unidos entre lo que es el pago de la matrícula, la manutención de ello, todos los gastos, la gasolina, la comida, o sea, esos ujú, estudiantes también generan un impacto en la economía. Y si entonces a eso le sumamos, o sea, no solamente los estudiantes están perdiendo, la economía del país también pierde cuando deja de tener todos esos también. estudiantes que pagan matrícula y que consumen. Importante punto, porque hay bastante que se deja exactamente por ese concepto de ese país. Gracias por haber estado con nosotros, Marta Arias, abogado de inmigración en los Estados Unidos, cual seguiremos con ella en la medida de lo posible, revisando otras medidas que sean también relevantes dentro de ese marco de consideraciones del gobierno de Trump en medio de la pandemia para poner límites a la inmigración hacia ese país. Gracias nuevamente. Me toca hacer una pausa y al regreso tendremos nuestro segmento de los días martes, la música cuenta su historia, con Polo Troconi, productor, locutor, conductor del Apollo Music. Y hoy vamos a revisar con él, por supuesto, las bandas sonoras de un hombre inolvidable que dejó una huella profunda en el corazón de muchos con su música, el aclamado músico italiano que hizo bastantes canciones y bandas sonoras para el cine, acaba de fallecer, Ennio Morricone. Al regreso.